hasta el verso 16. Del capítulo 6, verso 12 al verso 16, vamos a estar teniendo nuestra lectura en este momento. Amén. Y dice la palabra de nuestro Señor: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Vamos a orar. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, oh Dios, en este momento, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza. Eres el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el único digno de recibir honra, gloria. Por eso en este momento nos unimos, Señor, como iglesia, como pueblo de Dios en este lugar, para honrarte, para humillar nuestro corazón delante de tu santa presencia, y rogarte, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos dé, Señor, una mente abierta el día de hoy para poder entender y captar tu santa palabra. Que podamos estar atentos y recibir, Señor, esta palabra gloriosa que ha salido de tu santa boca. Por eso, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar y se mueva con toda libertad en medio de la congregación. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, aleluya. Ve con esta tu fuerza es nuestro tema. Ve con esta tu fuerza. Amén. Ve con esta tu fuerza es nuestro tema el día de hoy. Y vamos a hablar, vamos a continuar, ¿verdad? Hablando en el libro de los jueces, como estuvimos viendo el día domingo, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? En el capítulo número 1 empezó a experimentar, hermano, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Iban, hermano, ¿cómo se dice? Peleando, batallando, sí, pero triunfando. Iban echando fuera a todas aquellas naciones, hermano, que se encontraban en la tierra que Dios les había dado como herencia, una promesa maravillosa. Y ellos estaban viendo el poder de Dios con ellos, hermano, en cada paso que daban, cómo empezaron, hermano, a hacer cosas maravillosas en aquel lugar. Pero la palabra de Dios del capítulo 1 al capítulo 2 del libro de Jueces cambia totalmente. Josué muere. En el capítulo número 2 encontramos la muerte de Josué y empezamos a ver que el pueblo de Israel, el pueblo que había caminado en victoria, que había mirado la gloria de Dios, se empezó a olvidar del pacto que habían hecho con el Señor. Y la Biblia dice que cuando ellos empezaron a hacer lo malo, los problemas no se dejaron esperar. Vinieron los enemigos y empezó a haber conflicto, había, ¿verdad?, muchos problemas. Así que dice la Escritura que empezaron a surgir, ¿verdad?, jueces, o Dios empezó a levantar hombres, ¿verdad?, para liberarlos cada vez que ellos entendían el problema. Empezaron, ¿verdad?, cada vez que clamaban a recibir un nuevo líder, y así sucesivamente hasta llegar a Gedeón, uno de los jueces, ¿verdad?, que la Biblia nos registra en el capítulo número 6, un hombre, ¿verdad?, llamado por Dios, alguien, ¿verdad?, que fue usado de una manera tremenda, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Así que hoy estaremos hablando acerca de este hombre llamado Gedeón, y vamos a ver, ¿verdad?, cosas importantes en la vida de este varón y cómo Dios se encargó de trabajar en el corazón y la vida de él. Amén. Gedeón, hermano, es un hombre que, verdad, ya lo miramos, dice que estaba escondido,
era una persona, ¿verdad?, que solamente salía, ¿verdad?, para arreglar su trigo, lo que él necesitaba medianamente para sobrevivir, y luego se metían a vivir, dice, en cuevas, en cavernas. Pero para poder entenderlo mejor, vaya conmigo al capítulo 6, verso 1, donde la escritura dice: y los hijos de Israel, ¿qué dice la palabra de Dios? Hicieron lo malo. Diga conmigo, hicieron lo malo. Ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó ¿en dónde? En manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Oyó eso? Así empieza la historia de este varón llamado Gedeón. Lo interesante, como ya miramos y lo vamos a seguir viendo en varias partes de la escritura en el Antiguo Testamento y más en el libro de Jueces, es que dice: e hicieron lo malo, ¿sí? La palabra hicieron lo malo quiere decir que ellos hicieron algo que no le gustó a Dios. ¿Ven? Quiero que usted sepa, porque a veces nosotros cuando hicieron lo malo, usted piensa como que hicieron algo así muy, ¿cómo se dice? Pues muy extraño, muy, ¿cómo se dice? Muy fuera de lugar. No, la Biblia lo que quiere decir aquí es que ellos hicieron algo que no le gustó a Dios. Cuando hablamos de hacer lo malo, quiero que usted entienda en nuestro tiempo que nosotros debemos de ser muy sabios en las cosas que nosotros hacemos, porque podríamos, sin darnos cuenta, hacer algo que desagrade a Dios. Amén. Y si llegásemos a hacer algo que desagrada a Dios y persistimos en hacer eso, entonces Dios levantará a alguien o se apartará de nosotros, y ahí viene el problema. Cuando hablamos, hermano, de Dios, usted sabe que, hermano, hay muchos enemigos que están en contra de Dios. Amén. Hay muchos enemigos que quieren, hermano, hacer cosas malas contra Dios. Así que como nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Dios, iglesia de Dios, cuando nosotros por alguna razón hacemos algo que no agrada a Dios, entonces, hermano, quedamos desprotegidos. Si Dios se aleja de nosotros, quedamos desprotegidos, y los enemigos de Dios vienen en contra de nosotros, y Dios lo permite para que nosotros reaccionemos, hermano, de lo que estamos haciendo. Y entonces, ¿qué? Clamemos a Dios. Por eso es importante que entendamos lo que aquí está sucediendo. El pueblo de Israel había hecho lo malo. Dios entonces, ¿qué dice? Los entregó en manos de los madianitas. ¿Sí? O sea,
Dios mismo permitió que eso pasara. Dios mismo permitió que eso sucediera para que el pueblo de Israel, hermano, reaccionara. Aleluya. Así que cuando miramos el pasaje, ya miramos lo que está pasando. La situación es muy difícil. 7 años, hermano, que estuvieron oprimidos de esta manera, se habían escondido en cuevas, estaban escondidos, hermano, solamente saliendo para pues llevar adentro lo que necesitaban para sobrevivir. Pero cuando subían los madianitas y cuando subían todos los amigos de ellos, dice la escritura que arrasaban aún con los asnos. ¿Ven? Así que cuando nosotros miramos este pasaje de la escritura, es muy importante ver entonces qué es lo que está sucediendo. Vamos a tocar 3 puntos muy importantes y vamos a mirar la vida de Gedeón. La Biblia dice que cuando el ángel de Jehová, en el verso número 11, ¿sí?, dice que viene y se sienta, ¿verdad?, ahí en la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Amor? ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Varón esforzado y valiente. O sea, ¿se recuerda a quién le dio esas palabras el Señor? A Josué. Amén. Cuando usted mira el libro de Josué, vemos que lo primero que Dios le dice a Josué es que debe de ser, ¿qué?, un varón esforzado y valiente. Segundo, le dijo que debía de ser muy valiente. Pero a Gedeón, Dios viene y lo mira y le dice algo, hermano, totalmente distinto. Él le dijo: varón esforzado y valiente. Amén. Cuando miramos a Gedeón en el versículo número 13, vaya conmigo y vea lo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios que cuando Gedeón escucha lo que le dice el ángel de Jehová, dice que Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora vamos a ver a un Dios que da comisión, que le da, verdad, a este hombre llamado Gedeón un objetivo, que le da un llamado, que le da, verdad, una palabra que es exclusivamente para él. Y la palabra de Dios para este hombre, verdad, llamado Gedeón, en el versículo número 14, es que él va a salvar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, ¿sí? Cuando miramos el pasaje que estamos viendo de Gedeón, yo creo que Gedeón se parece mucho a muchos el día de hoy, hermano, dentro de la iglesia. Gedeón esperaba, de acuerdo a lo que estamos viendo, que Dios hiciera algo. ¿Cuántos esperan que Dios haga algo, hermanos? ¿Sí o no? Cuando vemos problemas o dificultades, siempre estamos esperando que Dios haga algo, ¿sí o no? Siempre estamos esperando que Dios haga algo y hasta oramos pidiéndole a Dios que nos ayude en esas áreas o en esas cosas. Pero dice la palabra de Dios que lo que él no pensaba era que Dios quería hacer algo a través de Gedeón. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo, esperamos que Dios haga algo, pero a veces no esperamos que Dios lo quiera hacer a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través, verdad, de uno mismo, porque, verdad, a veces uno espera que Dios haga algo milagroso, pero sin involucrarme a mí en sus planes. Y a veces Dios no funciona de esa manera. Dios, hermano, está mirando el problema y viene y se sienta ahí en ese lugar. Para Dios no hubiera sido ningún problema haber librado al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, ¿verdad que no? No hubiera sido ningún problema. Pero Dios quería usar ¿a quién? A Gedeón, ¿sí? Cuando nosotros vemos que Dios, ¿verdad?,
le dice, habla con Gedeón, según el versículo número 15, y le dice lo que Dios quiere hacer, porque el verso 14 le dice, mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, ¿no te envío yo? Y dice en el verso 15 que entonces él le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, que dijo, es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le vuelve a repetir en el verso 16, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La palabra que encontramos ahora, que Gedeón está poniendo, recuérdense que Dios le está dando un objetivo, le está dando un mandamiento, una acción a realizar, ¿verdad? Le está dando una comisión a Gedeón, pero Gedeón no esperaba tal respuesta de parte de Dios, ¿sí? Nosotros queremos que Dios haga algo, pero que lo haga a través del hermano que se sienta en la silla, o del pastor, o del que está en la cámara, o del que maneja el sonido. Pero a veces no queremos nosotros que Dios lo haga a través de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, queremos que Dios haga algo, pero que no nos involucre a nosotros. Así que cuando él se vio involucrado, cuando él oyó las palabras que el ángel de Jehová le estaba diciendo, lo primero que hizo Gedeón fue empezar a poner un montón de impedimentos. Yo no sirvo, Señor. Yo no soy bueno para esto. No, yo soy el más pobre de la casa. El más pequeño. Somos, ¿verdad?, el grupito más pobre de la familia. ¿Me explico? O sea, él empezó a poner un montón de excusas, un montón de pretextos. ¿Para qué? Para no obedecer lo que el ángel de Jehová le estaba diciendo. ¿Cuántos se identifican con esa palabra? ¿Eh? ¿Cuántas veces ponemos pretextos para no obedecer? Aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos está pidiendo algo y nosotros, no, es que no puedes, que yo qué, no, Señor, yo no sirvo para eso, no, yo no creo que la haga ahí, o no, yo no creo que sea bueno en esa área? Aleluya. Pero Dios, hermano, está hablando con este hombre y le está diciendo una palabra maravillosa, ¿no te envío yo? ¿Sí? O sea, él le está diciendo a Gedeón, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, yo ya sé que tú eres el más pequeño, yo ya sé que tu familia es pobre en Manasés, yo ya sé que tienes problemas radicales, ¿verdad?, en tu persona, pero hey, yo te estoy enviando. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué quería decir cuando dijo, yo te estoy enviando, no te envío yo? ¿Qué es lo que le estaba tratando de decir el Señor? Hey, yo voy contigo. Yo voy a estar en este trabajo, yo voy a estar en esta obra, yo voy a ir a donde tú vas a pelear, yo voy a estar ahí donde tú vas a estar. Cuando nosotros, hermano, escuchamos lo que Dios está diciéndole a Gedeón, Gedeón está impactado. Gedeón se quedó, hermano, como decimos, de a cuatro. Eso estuvo más feo que los madianitas cuando llegaban a quitarle todas sus cosas. ¿Por qué? Porque ahora le está dando la responsabilidad en sus manos de libertar a su propio pueblo. Por eso Dios le dice, varón que esforzado y valiente. ¿Cuántos varones esforzados y valientes hay en este lugar? ¿Eh? Sí, también la mujer es esforzada y valiente. Oiga, cuando miramos la manera en que Dios mira, hermano, a cada uno de los que le servimos, Dios no nos mira, hermano, a nosotros como debiluchos. O se lo voy a decir como decimos los mexicanos, como buenos para nada. Dios no nos ve así. Dios no nos ve a nosotros, hermano, como alguien que no sirve para esto. O sea, si Dios nos trajo a su redil, hermano, muchas veces nosotros creemos que por algo Dios nos escogió. No, hermano, no teníamos gran cosa. En realidad éramos los más pobres de la familia.
Éramos los más pequeños de nuestra familia, hermano. Ni siquiera, hermano, teníamos ¿cómo se llama? Una licenciatura, un bachillerato. No sé, tal vez no llegamos a tanto como eso. Pero el asunto aquí no se trata de hasta dónde hayas llegado en tu vida personal o qué tanta sabiduría hayas acumulado en tu vida personal. Aquí lo importante es que el que te trajo a hacer la obra es el que va a respaldarte en todas tus acciones. ¿Sí? O sea, cuando usted recibe algo de parte de Dios, hermano, no tiene que ponerse a pensar, ¿cómo le voy a hacer? Es que no es usted el que va a realizar esa obra, es Dios en usted el que se encargará de trabajar para que eso funcione. Por eso Dios le dijo a Gedeón, tú vas a ir a pelear en contra de Madián y lo vas a derrotar como a un solo hombre. ¿Qué quería decir eso? Si nosotros miramos, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, quién era Madián y todos los amigos que tenía, podemos entender que era un ejército invencible. Porque la condición de Israel estaba muy triste. ¿Dónde estaban ellos? En cuevas. No tenían alimento suficiente. No había armas, estaban en una situación muy lamentable, así que enfrentar a un ejército como ese era la muerte, era, ¿verdad?, ponerse, hermano, como decimos nosotros, con Sansón a las patadas. No se podía, ¿verdad? Pero cuando Dios está con nosotros, la cosa cambia. Aleluya. Cuando Dios va en nuestra batalla, las cosas son diferentes. No importa qué tan grande sea el enemigo, Dios es más grande que todos los ejércitos que puedan existir a nuestro alrededor. Dele gloria al Señor, aleluya. Por eso, cuando Dios está enviándonos a algo, cuando Dios te está diciendo una palabra, cuando Dios está enviando una palabra a tu vida, hermano, es el momento de entender que Dios te quiere usar. Olvídate de las cualidades, olvídate de que si tienes o no tienes preparación, olvídate cuánto estudio hay en ti, olvídate de esas cosas. El que te va a capacitar y el que te va a preparar es el Señor, aleluya, para que ganes la batalla. ¿Sí? ¿No te envío yo?, le dijo el Señor. ¿No soy yo el que te estoy enviando? ¿No soy yo el que te estoy diciendo que vayas? O sea, Dios no iba a enviar a alguien a la muerte y que le vaya bien y a ver cómo le va. No, Dios iba a ir con él. Dios quería ir con él. Dios estaba dispuesto ¿a qué? A pelear esa batalla. Cuando miramos la segunda parte, vamos a ir al segundo punto. Cuando hablamos de la tarea que Dios nos encomienda, debemos entender que Dios es el que atribuye las cualidades para llevar a cabo una tarea. Aleluya. Cuando hablamos en el verso 14, quiero que vea lo que le dice Dios a Gedeón. Y él le dijo, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás ¿a quién? A Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué le dijo? No te envío yo. ¿Sí? Ve con esta tu fuerza, le dijo, como diciéndole, ahora yo voy a utilizar eso que tú tienes. Ahora todo lo que tú tienes al alcance de tu mano, yo lo voy a utilizar. ¿Sí? Mire, a veces cuando vamos a iniciar algo, tenemos que entender que para realizarlo, si es algo humano, tenemos que prepararnos, ¿sí o no? Usted no puede ejercer un puesto de abogacía si no estudia para abogado. ¿Me explico? Usted no puede presentarse en una corte y decir, ¿verdad?, yo voy a defender a fulano de tal, si usted no es un abogado. O sea, tiene que tener una titulación en ese sentido. Por eso es que usted va a poder ser respaldado y sus palabras van a tener peso cuando usted hable. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, Dios es el que nos atribuye o el que nos da las cualidades, hermano, que necesitamos para realizar lo que Dios quiere que hagamos.
O sea, nosotros no vamos a ir, hermano, totalmente desprotegidos o sin ningún tipo de ayuda, hermano, al lugar a donde Dios quiere enviarnos. No, Dios ya tiene preparado un plan completo. Lo único que tenemos que hacer es entender, hermano, que Dios va a hacer su obra a través de mi vida. Cuando dice la Escritura que se le apareció el ángel de Jehová, se recuerda que estaba el ángel de Jehová en el verso número 11 sentado, ¿en dónde? En la encina, ¿verdad? Que está ahí en la ¿cómo se dice? En la encina que está en Ofra, dice, la cual era de Joás Abiserita. ¿Qué estaba haciendo Gedeón, hermano, en el versículo número 12? ¿Se recuerda? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Gedeón estaba, hermano, trabajando arduamente, duramente, ¿para qué? Para limpiar su alimento y poder entrar nuevamente a su refugio, ¿sí? Pero cuando Dios viene y se presenta a él y le dice varón esforzado y valiente, le dice algo interesante, le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Verdad que sí? Ve con esta tu fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo que él estaba tratando de decirle? Lo que el ángel de Jehová le estaba diciendo a Gedeón era, la misma fuerza que estás utilizando para el trabajo que estás haciendo, utilízala en algo más noble. Utilízala en obedecer a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes me han escuchado que aquí enfrente yo siempre le digo, trabaje, hermano, trabaje. Pero, hermano, nunca, oiga bien esto, le dé lo máximo al trabajo. Los patrones quieren eso, ¿sí o no? O sea, usted trabaje en lo que es normal. Trabaje en lo que es el paso suyo, haga su obra bien y hágala, hermano, sin detenerse. Pero nunca le dé el extra. Yo creo que muchos van a decir, ¿qué es eso? ¿Sí? Muchos de nosotros nos esforzamos de tal manera en los asuntos del trabajo que cuando vienen las cosas de Dios estamos, ¿qué? Cansados. ¿Me explico? Y venimos a servirle a Dios con miseria. Venimos a darle a Dios miserablemente. Venimos a la iglesia y estamos ahí. Aleluya. Y usted me dirá, ¿cómo sabe? Yo los veo. Aún el día domingo, yo los veo. Aleluya. Todavía miro bien, gracias. Y me van a poner lentes, se la platico, aleluya. Así que voy a ver mejor. Cuando miramos la palabra de Dios, hermano, tenemos que entender que Dios estaba mirando a Gedeón y le dijo, mira, utiliza esa fuerza que estás haciendo, que estás utilizando ahorita, utiliza en algo más noble, utiliza en algo mejor, utilízala de una manera que te reditúe cambios. Cuando hablamos de las cosas de Dios, Dios está esperando que nosotros le hagamos caso. ¿Para qué? Para que empecemos a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Pero, hermano, Dios no va a trabajar en nosotros cuando le estamos dando a Dios, hermano, algo miserable y sin ganas. Aleluya. Cuando le estamos poniendo a Dios las obras de lo que me quedó, porque ya le di todo. Aleluya. 3-4 horas de overtime, aleluya. Así que cuando viene a la iglesia, santo Dios, déjenme echar un trago de agua. Gloria a Dios. Tiene que poner atención. Dios le estaba diciendo, mira, ve con esa tu fuerza. Ve con esa tu fuerza. Y vas a derrotar a los madianitas. Cuando hablamos, hermano, de lo que Dios hace con nosotros, tenemos que entender su palabra. La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
en el Evangelio según San Juan. Cuando miramos, por ejemplo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, se recuerda que los apóstoles del Señor, Pedro y sus hermanos, andaban ¿qué? Pescando, ¿verdad que sí? Andaban pescando. Y pasó Jesús y les dijo a cada uno de ellos, ¿qué les dijo? Vengan. ¿Y qué dijo? Y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Verdad que sí? O sea, lo mismo que estaban haciendo, la misma fuerza que estaban invirtiendo en su trabajo, en lo que estaban realizando, pero ahora en un sentido noble, diferente, al servicio de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando miramos lo que Dios dice, se recuerda cuando andaban pescando toda la noche, venían, ¿cómo venían? ¿Y qué les dice el Señor? Echen la red a la otra orilla, al otro lado. ¿Y qué dijeron ellos? Ay, Señor, hemos pescado toda la noche. Hemos pescado toda la noche, Señor, mira, venimos cansadísimos. Sí, una cosa es que tú, hermano, hagas las cosas por tu propia fuerza, y otra cosa es que utilices tu fuerza en obedecer a Dios. O sea, una cosa es que, hermano, te salgan mal las cosas todos los días y estés, hermano, todo estresado y todo tenso. Y otra cosa es que utilices esa misma fuerza, hermano, ¿para qué? Para obedecer a Dios. Ellos dijeron, pero en tu nombre, Señor. ¿Verdad que sí? Tenemos, no pescamos nada. Toda la noche no pescamos nada. Pero en tu nombre, ¿qué hicieron? Arrojaron la red al otro lado. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios. Cuando arrojaron esa red, dice que la red se rompía porque estaba llena de peces. Vinieron otras barcas. ¿Para qué? Para ayudar en la pesca milagrosa, dice la Escritura. ¿Ven? Ahora, ¿dónde estuvo la victoria? ¿Sí? Aleluya. ¿En dónde estuvo la victoria? Cuando usted oye lo que Dios le dice y obedece lo que Dios le dice, nunca se le olvide que Dios va con usted. Aleluya. Si usted obedece, Dios lo ayuda. Gloria a Dios. O sea, si usted escucha la palabra de Dios y oye el llamado y entiende la comisión, hermano, Dios lo ayuda. Usted haga lo que Él dice y Dios se encargará de hacer lo que Él sabe hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos? En vez de oír lo que Dios nos dice y hacer lo que Dios dice, empezamos a poner pretextos. No, yo no sé. Aleluya. ¿Me traba la lengua? ¿Sí? Cuando Dios está hablando con Gedeón, hermano, escucha las palabras del Señor y le dice, le está diciendo, mira, ¿verdad? Ve con esa tu fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ya no vas a trillar trigo, ya con esa fuerza que tienes, ya no vas a necesitar trillar trigo, sino que vas a trillar a los madianitas. O sea, ya no vas a estar ahí sacudiendo tu triguito, hermano. No, ahora vas a ir a algo grande, algo glorioso, algo maravilloso en el nombre del Señor. Aleluya. Esa es la diferencia. Ya no va a ir Gedeón con su propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Amén. ¿Ve la diferencia? Gedeón, hermano, estaba allí, hermano, y yo le aseguro que las palabras que escuchó no le parecieron, hermano, las mejores. Yo creo que ha de haber dicho, ay, el Señor te ha equivocado, ¿de dónde sabe que yo soy esforzado y valiente? Y yo le digo, muchos de nosotros ni nos la creemos tampoco. Decimos amén cuando pregunto, pero ni nos la creemos. Aleluya. Varones esforzados y valientes, mujeres esforzadas y valientes, pero a la primera de cambio se les olvida el esfuerzo y la valentía. Vamos a hacer esto, hermano, y brillan por su ausencia. Gloria a Dios. ¿Me explico? Mejor se van a trillar trigo.
Aleluya. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios tiene planes maravillosos y Dios no está incluyendo la derrota en ellos. ¿Escuchó? Tenemos que entender que Dios tiene planes maravillosos y Dios no está incluyendo la derrota en ellos. Nunca se le olvide que todo camino que Dios le da a usted es un camino de victoria. Nunca será un camino de derrota. Por eso es importante lo que Dios está haciendo, hermano, con Gedeón. Gedeón, hermano, está escuchando al Señor. Vea conmigo el verso 16 y le dice: y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Y qué le dice? Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Oyó eso? O sea, la promesa de Dios y la palabra de Dios le estaba asegurando que una victoria. Dios es el único que gana batallas antes de comenzarlas. ¿Sabía usted? Aleluya. Toda persona que lucha con el Señor sabe que ya está en victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando usted mira lo que nos dice su palabra, Dios nos asegura el éxito. ¿Y cómo? Porque Dios dice, yo estaré contigo, en el verso 16. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dice, tú vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas, en el verso 14. Y eso expresaba sin duda lo que Dios quería hacer en la vida de Gedeón. O sea, cuando usted mira lo que Dios está, hermano, hablándole a Gedeón, tenemos que entender que el plan de Dios era, hermano, levantar a un hombre que, hermano, entendiera el propósito y se convirtiera, no cuando ganara la batalla, sino en el momento que obedeciera a Dios, se convirtiera en un hombre victorioso. ¿Sí? O sea, que cuando él entendiera lo que Dios le estaba diciendo, muchacho, ¿sí? En ese mismo momento él tenía que haber comprendido que él tenía la victoria en sus manos. A partir de ese momento no había problemas, ¿sí? Dios estaba asegurándole la victoria, el éxito en lo que Dios le estaba mandando a hacer. ¿Se recuerda en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo fue llevado a Roma, que iba preso? ¿Se recuerda que por el camino, qué sucedió en el camino a Roma? Oiga, el barco casi se hundía, bueno, la primera barca no avanzaba, después vino un naufragio, casi se morían todos los que estaban ahí, llegaron a una isla, ¿verdad? Y en esa isla le mordió una serpiente en la mano y la serpiente, los que la miraron, había testigos, era muy venenosa. Tanto así que todos estaban esperando que se hinchara y se cayera muerto. Pero dice la Escritura que el apóstol Pablo agarró la serpiente y la sacudió en el fuego y él siguió como si nada. ¿Por qué hizo eso Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo se comportaba así? ¿Por qué el apóstol Pablo no estaba preocupado? ¿Por qué no estaba ahí llorando y lamentándose al mirar el huracán que había, hermano, en aquel lugar donde estaban a punto de perecer? ¿Por qué no estaba en esa condición? Porque él sabía que Dios le había dado un propósito y el éxito estaba incluido en él. Tú vas a ir a predicar a Roma. Aleluya. O sea, Pablo sabía que, hermano, pasara lo que pasara, nadie iba a poder frustrar el propósito de Dios. Por eso es importante cuando nosotros escuchamos su palabra y miramos cuál es el propósito de Dios para la vida nuestra. Mire, a veces ni nos preocupamos por buscar eso. A veces se nos pasan los años, llegamos a viejo, nos ponemos ancianos y entonces le preguntamos a Dios, ¿para qué sirvo? Dios te dice, para nada, amigo. ¿Sí? Aleluya. Porque a veces, hermano, ya cuando dimos todo, hermano, cuando ya dimos, andamos preguntándole a Dios, ¿para qué servimos? Para nada. Aleluya. O bueno, no quiero decir tan feo. No para gran cosa. No para gran cosa.
Por eso es importante que, hermano, mientras tengamos fuerza, mientras estemos, hermano, todavía que podamos movernos por nosotros mismos, busquemos el propósito que Dios tiene para la vida nuestra. Porque va a llegar el momento, como le dijo el Señor a Pedro, va a llegar el momento en que te van a seguir y te van a llevar a donde tú no quieres ir. ¿Me explico? O sea, tenemos que entender, hermano, que Dios tiene propósitos para la vida de nosotros, pero si usted, hermano, no agarra el propósito en su vida que Dios tiene para usted, Dios se lo dará a otro. Dios no perderá la batalla, ¿sí? Por un perezoso Dios no se quedará estancado, hermano, aleluya. Por una persona que no quiere tomar su responsabilidad, hermano, Dios no se va a poner a lamentar en el cielo y a detener todas las estrellas porque aquel no quiere hacer la obra. No, hombre, olvídese de eso. Hay mucha gente que, hermano, le aseguro, desearía que Dios lo utilizara para algo maravilloso. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermano, tenemos que mirar lo que aquí está sucediendo. Dios estaba hablando con Gedeón, ¿sí? Y le estaba enseñando lo maravilloso que iba a ser todo esto. Gedeón le responde al Señor en el verso número 13 y le dice palabras como estas. Oh, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Aleluya. Cuando miramos el propósito de Dios, tenemos que entender que nosotros mismos seremos los testigos visuales, oiga bien esto, de lo glorioso que será, óigame bien, la forma en que Dios utilizará este instrumento en manos de Él. Porque nosotros somos instrumentos. Amén. Pero vamos a ser testigos de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Aleluya. Nunca se ha puesto a pensar en eso. Nunca se había detenido a pensar, hermano, que usted en las manos de Dios puede ser testigo de cosas gloriosas y maravillosas en su vida personal. Aleluya. Gedeón, hermano, está como muchos de nosotros. Gedeón, hermano, se mira a sí mismo como ¿qué? Como alguien insignificante. Esa comisión es demasiado tremenda. No, yo para eso no sirvo, hermano, aleluya. Y Gedeón estaba en la misma. No, Señor, si yo soy el más, somos los más pobres. Soy el más pequeño. O sea, cuando miramos a Gedeón, Gedeón tiene una idea de lo que él es. Es verdad, hay muchos que así lo vemos. Oh, no hablemos de responsabilidades porque sacamos miles de excusas. No hablemos de una responsabilidad fuerte porque hablamos, uy, ay hermano, olvídese. No dormimos en toda la noche del susto. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gustaría una responsabilidad de parte de Dios así tremenda, hermano, fuerte? Gloria a Dios. Con razón, hermano, ya entendí. Señor, aquí hay muchos Gedeones. Aquí hay muchos Gedeones, Señor. Oiga eso. No dije eso. Sí me estoy explicando. O sea, todos amamos a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes darían la vida por Cristo? Entonces, ¿por qué les tienen miedo a la responsabilidad? Porque si usted le tiene temor a la responsabilidad, me está mintiendo, no, usted no da nada por Cristo. Aleluya. No sé por qué soy tan claro a veces en las cosas que digo, aleluya, gloria a Dios. Pero así soy yo, digo, gloria a Dios.
Cuando estamos hablando del compromiso, hermano, a veces nosotros estamos como que de oh Dios, ay, ¿por qué, Señor? Pero no estamos dispuestos a hacer nada por Dios. No, Señor, yo te amo y te quiero, pero conmigo no te metas. ¿Sabes contar, Señor? Conmigo no cuentes. Cuando mirando lo que aquí está sucediendo, estamos viendo a un hombre, ¿verdad? Que cuando oye lo que Dios le dice, cuando oye el llamado de Dios, cuando está mirando lo que Dios le pide, la comisión que le está dando, lo primero que se le ocurre es que correr y huir de la responsabilidad. Oh, aleluya. ¿Verdad? Pero inmediatamente Dios, hermano, cuando lo escucha hablar a Gedeón, inmediatamente le corta y le dice, hey, yo voy a estar contigo. Sí, necesitamos entender el propósito de Dios. Ya le dije al principio y se lo repito nuevamente. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no vas a estar solo, no lo vas a hacer tú solo. Es más, no vas a utilizar tus propias fuerzas. Dios te dará lo que necesites para realizarlo. ¿Sí o no? Si miramos la historia de este hombre llamado Gedeón para pelear contra los madianitas, dice que le dijo el Señor que fuera y escogiera, ¿verdad?, a los que iban a pelear con él. Y escogió, hermano, a miles. 30 y tantos mil trajo por allá. Un montón de gente venía con él. Y Dios le dijo, no, son muchos. Y le dice, dile a todos ellos que el que tenga miedo que se vaya para su casa. No, hombre, hermano, como en la iglesia, todos se fueron. Como en la iglesia. Por los que no están. Aleluya, gloria a Dios. No, hermano, yo si hubiera sido Gedeón y hubiera visto la estampida que formaron, hermano, me hubiera quedado asombrado de ver, hermano, la respuesta a tal situación. Dice que, hermanos, se quedaron como 10,000 o algo así. Y todavía fue, Dios le dijo a Dios, ¿verdad? Y le dijo Dios, no, ¿sabes qué? Muchos Todavía creo que son muchos. Aleluya. Oiga bien esto. Y dice que le dijo, llévalos al río y, ¿verdad?, y que tomen agua. El que tome agua de esta manera lo apartas. Y el que no, que se vaya para su casa. Y dice la escritura que cuando fueron a beber el agua, el grupo que quedó de aquellos 30 y tantos mil fue ¿cuánto? 300. Contra un ejército, tremendo ejército. Pero Dios quería demostrarle a Gedeón que no era él el que iba a pelear esa batalla. Me gusta mucho cuando veo esta historia de Gedeón, y yo creo que es una historia para animar al liderazgo, para animar a los hombres y mujeres de Dios que sirven al Señor. Yo creo que es una historia, hermano, que está puesta en la Escritura para levantarnos, hermano, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, hermano, para realizar cosas maravillosas en su obra. Dice que cuando Gedeón, hermano, se miró con aquellos, hermano, 300 y la situación que estaba, y vinieron, hermano, los ejércitos enemigos y acamparon ahí en el valle, dice que Dios le dijo, mira, si tienes miedo, dile a tu siervo que vaya contigo y desciende al campamento madianita. Yo digo a veces, yo hubiera descendido solo, ¿para qué quiero al siervo? ¿Usted qué hubiera hecho? Si tienes miedo, dile a tu siervo que vaya contigo al campamento madianita. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera ido solo o le hubiera dicho a la mujer, vamos, vente, acompáñame? ¿Cuántos miedosos hay en este lugar? Como el que le dijo a Débora, vamos, tú vas conmigo, si no, no voy. ¿Cuántos miedosos y miedosas hay en este lugar? ¿Estamos entendiendo? Dice la Escritura que sí, descendió, hermano, al campo, pero llevó ¿a quién? A su siervo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Aleluya, gloria a Dios. ¿Y para qué lo envió Dios al campamento madianita?
lo envió para que cuando llegara a una de las tiendas escuchara la conversación que había entre los soldados que estaban allá apostados. Dice que estaban tan asustados y estaban tan temerosos de Gedeón, que cuando Gedeón los escuchó hablar, entonces vino el espíritu de esforzado y valiente que Dios había mirado con él, allá en el versículo número 12. ¿Me explico? O sea, a veces, hermano, a nosotros nos cuesta trabajo entender lo que Dios dice que nosotros somos, porque siempre estamos con una idea de lo que nosotros creemos que somos, y nosotros siempre nos vemos como inservibles. Dígale que está a su lado, no te mires como inservible, dígale. Sí, hermano, sí, sí. Vamos a despertar el liderazgo en esta noche, aleluya. No te mires como inservible. ¿Sí? No, Dios tiene planes gloriosos, maravillosos. ¿Sí? Dios dice, tú eres un varón esforzado y valiente, tú eres una mujer esforzada y valiente, pero nosotros, hermano, en vez de oír esa palabra, luego viene el pensamiento del diablo a nuestra mente y nos dice, no, tú no puedes. Tú no la haces. No, tú ni sabes hacer eso. Aleluya. ¿Cuántos tienen pensamientos como esos, hermano? Ni me ven. Oh, Dios ya los dio. ¿Sí o no? Tenemos pensamientos de derrota. Tenemos pensamientos, hermano, que a veces que no podemos nosotros, hermano, vencer. Y Dios nos lo está diciendo. Eres un varón esforzado y valiente. Aleluya. ¿Sí? ¿Y por qué Dios nos dice eso? Porque lo único que Dios espera es que le creamos para que entonces Dios haga su obra y nosotros mostremos el valor que hay en nuestra vida. Cuando miramos entonces, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando Dios, hermano, habla con este hombre llamado Gedeón, ¿sí? La manera en que le contesta, según dice el verso número 13, Dios inmediatamente corta, ¿verdad? Y le dice, yo estaré contigo. ¿Y cuál era la razón cuando Dios le dice, yo estaré contigo? ¿Por qué Dios nos dice a nosotros que Él estará con nosotros? ¿Sabe que la Biblia dice que Dios estará con nosotros? Amén. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios estará con nosotros? ¿Quiere decir que Dios está aquí? ¿Dios está aquí? Amén. ¿Cree que Dios está en su casa? ¿Cree que Dios está, hermano, en su carro? ¿Cree que Dios está en su trabajo? ¿Cree que Dios está con usted? ¿Cuánto creen que Dios está con ustedes? ¿Cuál cree que es la razón de que Dios esté ahí parado con usted? ¿O para qué quiere a Dios ahí parado con usted? ¿O cuál es la razón de que Dios esté ahí parado al lado de usted? ¿O con usted? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No, lo que Dios quería decirle a Gedeón es que Dios estaría con él. ¿Para qué? Para instruirlo, para fortalecerlo y para darle la seguridad de que él iba a derrotar a los madianitas como a uno solo. O sea, Dios no está parado perdiendo el tiempo en nuestras vidas. Dios no está con nosotros para perder el tiempo dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida. Es un error, hermano, es una falla. Dios está con nosotros para instruirnos, para fortalecernos, para capacitarnos y para levantarnos en el nombre de Cristo Jesús a realizar la obra que Dios nos ha puesto a hacer. No somos capaces, no tenemos la capacidad, no tenemos ni la fuerza, ni el entusiasmo, ni muchas ganas tampoco. ¿Usted cree que Dios, hermano, va a estar haciendo su obra en eso? Dios está con nosotros para, hermano, darnos lo que necesitamos. Pero es necesario que nos pongamos, hermano, delante de Dios para realizarlo. La Biblia dice en Juan, en 1 de Juan, en el capítulo 4 y verso 4, que la Biblia, que Juan dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, cuando cambiamos nuestra manera de pensar y sabemos, Dios está, ¿para qué está Dios con nosotros? Para ayudarnos a pelear nuestras batallas, aleluya, para ayudarnos a vencer, para ayudarnos y fortalecernos en los momentos de debilidad. ¿Qué dice Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Dijo el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, dijo, ¿qué contra nosotros? Échenme al Goliat, aleluya.
¿sí? O sea, cuando usted empieza a ver lo que Dios dice en su palabra, empezamos a entender el propósito. Dice Filipenses 4:13. Se lo sabe de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál sea la responsabilidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál sea el objetivo que Dios me está dando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Sí? Excusas hay muchas, hermanos, pero le aseguro que toda aquella persona en Cristo que ponga excusas en las cosas de Dios, un día se va a arrepentir. Un día se va a dar cuenta de su error. Un día se va a enterar, hermano, que desaprovechó los mejores tiempos de su vida y los dejó pasar por otras causas que no eran nobles. Un día se va a dar cuenta que lo que haya ganado del mundo y lo que más le haya atribuido el mundo es pérdida en su vida espiritual. Porque si hay algo que nosotros perseguimos es que Dios se manifieste a través de nuestras vidas. ¿Cómo me daría gusto que Dios el día de hoy descendiera y se sentara con nosotros en estas bancas y hermano, y nos dijera: varones esforzados, valientes, vayan y hagan la obra, traigan muchas almas a la iglesia, prediquen el evangelio? ¿Qué le diríamos? Ay, Señor, es que el patrón me corre si falta trabajar. Yo voy a estar contigo, le va a decir el Señor. Yo voy a estar contigo. Ay, sí, Señor, pero ay, es que vieras a mí el sol yo voy a estar contigo, dijo el Señor. No te voy a negar. No, es que yo no sé qué. Hasta que yo creo que como a Moisés nos enoje y nos dé una regaña. Bueno, ¿vas a ir o no vas a ir, pues? Imagínense, hermano, la manera en que muchas veces reaccionamos delante de Dios. ¿De qué manera nos comportamos ante el Señor? Aleluya. Por eso es importante que entendamos lo que Dios está haciendo con Gedeón. Dios quiere, hermano, hacer algo glorioso a través de su vida, pero Gedeón no puede mirarlo. ¿Y por qué no lo puede mirar? Porque antes de oír lo que Dios dice, primero mira su situación. Aleluya. Primero piensa en sí mismo. Primero piensa en las cosas personales de él. Pero Dios le dice: yo voy a estar contigo. Es que todos queremos ver a Dios mover su mano. Todos queremos ver a Dios hacer cosas maravillosas. Pero que no me vaya a escoger a mí para hacerlas. Ojalá que Dios nos escoja para hacerlas. Aleluya, dígame, aleluya. Dígame. Ojalá que Dios nos escoja para que las haga. ¿A cuánto les gustaría eso? Amén. O sea, me explico, para eso estamos aquí. Amén. En mi casa tengo una pecera grandota, así. Y tengo mis pescaditos, tengo un pescador que ya casi le vendo la cuerda para sacarlo y ponerle en la cazuela. Y tengo un montón de pescaditos pequeñitos. Pero todas las mañanas, en cuanto abro la puerta, empiezan, hermano, como lo tengo allá al salir en puro enfrente, empiezan, hermano, los pescados a dar vuelta y todo, porque ya saben que les voy a dar comida. A veces me asomo así por la ventana para verlos y están quietos, no se mueven. Pero en cuanto me ven que salgo, ya me conocen, hermano, y inmediatamente empiezan a moverse, ¿verdad? Para que les dé comida. Llego y ya les pongo su comidita y cada uno de ellos, ¿verdad? Va directamente y empieza a comer de aquella comida que les pongo. Si nosotros cambiáramos nuestra manera de pensar y nos comportáramos como esos pescaditos, que cuando venimos a la presencia de Dios le dijéramos a Dios: Señor, úsame. Señor, aquí estoy, heme aquí, oh Dios. Le aseguro que nuestras vidas
no serían igual. Pero solamente piense por un momento. A veces venimos a la iglesia, pero no venimos con objetivos ni perspectivas para con Dios. Venimos porque es día de servicio. Venimos porque hoy nos vamos a reunir. Pero no venimos como los pescaditos, con ganas de recibir algo maravilloso de parte de Dios. Póngase de pie en esta preciosa noche. Aleluya. Gedeón le dijo: Señor, soy el más pequeño, somos la familia más pobre, pero Dios le dijo: yo estaré contigo. Utiliza esa tu fuerza. Dígale que está a su lado: utiliza esa tu fuerza. Utiliza esa tu fuerza. Esa fuerza que inviertes, hermano, por lo que te pagan, hermano, por lo que te dan, inviértela en el Señor. Invierte más tiempo en Dios y verás que Dios paga mejor de lo que pagan las empresas en las que nosotros hemos trabajado por tantos años. Aleluya. Dale a Dios lo mejor de tu vida, dale a Dios lo más bueno de ti y mirarás la gloria de Dios, hermano, en cada paso que tú des. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús, venimos a ti, Padre, en este momento, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza, reconociendo que eres maravilloso, grande, Señor. Cómo nos miras tú a nosotros, Señor, varones esforzados y valientes. Nos miras de una manera distinta a como nosotros muchas veces nos contemplamos, Padre. A veces nosotros somos un costal de pretextos, Señor, y excusas delante de tu santa presencia. Pero gracias, Señor, por la vida de Gedeón. Gracias por mostrarnos, Señor, lo que tú puedes hacer con una persona miedosa. Gracias, Cristo. Gracias. Danos valentía, danos de esa valentía, Señor, que tú sabes dar. Danos, Señor, de esa autoridad, Señor, de ese llamado que tú sabes dar. Te pido, Padre, por esta